Hoy es viernes 7 de enero del año 2022. Este es el audiovideo número 38, la parte número 14 del tema de los 7 sellos. Sigo adelante con el sexto sello. Dios está airado contra todas las naciones. Nos hará justicia y dará a cada quien el pago que le corresponde. Voy a leer el libro de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el libro de Lucas o San Lucas capítulo 4 versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y en el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hay que notar lo que dice Dios en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Lo voy a leer. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y en Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y voy a leer en el libro de San Mateo, el capítulo 1, los versículos del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre Jesús es la forma griega del nombre Yeshua, Jehoshua, Yeshua, que significa Salvador. Regreso a Lucas, al libro de San Lucas o Lucas, capítulo 4, versículo 19, donde Jesús se detuvo a leer las palabras el año agradable del Señor, las cuales se relacionan con la primera venida de Cristo. Y en el versículo 21 dice: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se identifica con estas palabras como el Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 41 dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías. Y entre paréntesis dice que traducido es el Cristo. Con la primera venida de Jesús se sigue predicando el Evangelio por medio de su ángel, hasta que se complete la iglesia con los gentiles, como dice en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Voy a leer del libro de Isaías, el capítulo 61, los versículos 1 y 2. El Espíritu de el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Evangelio, la buena nueva, la buena voluntad del Señor se sigue predicando, pero con la segunda venida de Cristo se cumplirá el día de venganza del Dios nuestro. También se celebrarán las fiestas solemnes que quedaron pendientes: trompetas, expiación y tabernáculos. Dios nos hará justicia. Voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. También con él viene la nueva creación, y con el sexto sello nos muestra lo que sucederá cuando llegue la ira del Cordero, la venganza, el año de las retribuciones. En el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 8, dice: porque el día de venganza del Señor,
porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sión. Dios nos hará justicia. Voy a leer del libro de Isaías, el capítulo 59, los versículos del 15 al 19. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 5, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y del versículo 10 al 12 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos del 8 al 13, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez:
Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que levantará a regir y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La raíz de Isaí es Jesús. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La genealogía de Jesucristo está en el libro del Evangelio de Mateo o San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y en los versículos 5 y 6 está Isaí. El pendón es una bandera. El Espíritu del Señor tiene levantada una bandera contra el enemigo. Jesús les está advirtiendo. Ahora la predicación es profética. San Mateo 24 dice, capítulo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19, leí: porque vendrá el enemigo como río. Viene como un río, es decir, viene como agua para mezclarse con los que no creen a la verdad y formar la masa. Pero también dice en Isaías, capítulo 59, versículo 19, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Jesús les está advirtiendo. El enemigo engaña, haciendo creer a los pueblos, naciones, lenguas y reyes que habrá un cambio para bien, un nuevo orden imitando a Dios, porque sabemos que el reino de Cristo viene y el enemigo se adelanta, como lo dice el enemigo se adelanta para hacerle creer al mundo que el reino que viene primero es el de Cristo. Pero en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 1 al 4, el apóstol Pablo advierte que nadie os engañe con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este nuevo orden está escrito que no durará más de 1 hora. Cristo ya tiene su pie derecho sobre el mar, de donde surgió la bestia, y su pie izquierdo sobre la tierra, de donde surgió el falso profeta. Voy a leer Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dice, y te amargará el vientre. Lo amargo en el vientre es lo que sigue en la lectura que Jesús dejó pendiente en la sinagoga de Nazaret cuando se le dio el libro del profeta Isaías. Lo voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 2. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Se está predicando. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ya viene. Y el día de venganza del Dios nuestro, lo que Jesús no leyó, queda pendiente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos hará justicia y dará la retribución a este sistema diabólico, simbolizado por el dragón y después por la bestia. Voy a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Además, lo que dice Jesús en el Monte de los Olivos, en el libro de Mateo, o San Mateo, capítulo 24 y 25, y también en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 36. Lo mismo en el libro de San Marcos o Marcos, capítulo 13. Solo leeré una parte y mencionaré algo de estos capítulos. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en el Evangelio de Lucas, o San Lucas, capítulo 21, versículo 7, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Después de estas preguntas, respondió Jesús: que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, y oiréis de guerras y rumores de guerras.
Aún no es el fin. Habrá pestes y hambres y terremotos, y todo esto será principio de dolores. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No escuchen a los falsos profetas. Ya leí en el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 14, donde dice, y será predicado este evangelio. Y en el siguiente versículo dice, en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 24, los voy a leer. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Como Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 18, lo voy a leer. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito porque sí o por azar, es decir, por casualidad. Todo tiene un porqué. En el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Marcos se menciona la abominación desoladora. Pero en el Evangelio de Lucas se menciona el sitio a Jerusalén. En el libro de Zacarías, capítulos 12, 13 y 14, hay profecía del sitio a Jerusalén. Es una señal, el sitio a Jerusalén es una señal que dará lugar a la semana 70 de Daniel. Cuando se dé el sitio a Jerusalén, estará muy próximo el inicio de la semana 70 y la predicación de los dos testigos. Desde el sitio a Jerusalén hasta la abominación desoladora y la destrucción de Jerusalén hay al menos 3 años y medio. Voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El sitio a Jerusalén es alfa y omega, es principio y fin.
La fecha del sitio a Jerusalén está en el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículos 1 y 2. Como se sucedieron las cosas en el sitio a Jerusalén, se volverán a suceder ahora. Jeremías capítulo 25, versículos del 11 al 14. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella. En todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Hay más información de esto en el libro de Jeremías, capítulo 39, versículos del 1 al 3. En Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 7. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 17 al 21. Por la desobediencia fueron castigados. Se prostituyeron adorando a los ídolos de las naciones y provocaron la ira de Dios. Entonces fueron esclavizados por el rey de Babilonia.